Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Busto y de verdad me da mucha alegría recibirlos nuevamente aquí en el espacio de Lémelo, donde tenemos oportunidad de indagar un poco más acerca de las lecturas de nuestros invitados y de esas historias fantásticas que están detrás de esos libros. Y en esta ocasión, dos invitadas especiales muy admiradas, muy queridas, directoras de cine, guionistas, productoras. Con ustedes, Astrid Rondero, Fernanda Valadez, bienvenidas a Lémelo. De verdad nos da mucho gusto tenerlas Al contrario, aquí. gracias por invitarnos. Sí, gracias a todos. Y siempre para romper el hielo en esta primera parte de la conversación, pues nos vamos a la nostalgia, nos vamos a la infancia, nos vamos a esos primeros momentos de contacto con un libro, de qué manera les marcó, qué libros eran, dónde lo tocaron, dónde lo leyeron por primera vez. A ver, Astrid. ¿En general? Ajá, que en la Híjole. infancia, ¿se recuerdas? Sí, claro. Yo, la verdad, era muy lectora. A veces mi mamá me decía, sal y que te dé el sol, sal con tu libro. Me encantaban los libros. Así de anécdota, me acuerdo que empecé a leer los libros de Anaïs Nin, ahora sí que los diarios, y se los pedí creo que a los Santos Reyes. Y mi mamá fue a comprarlo a la librería y dijo, es que es para mi hija de Santos Reyes, y la de la librería, señora, pero estos libros no son para niños, ¿no? Okay. Y bueno, mi mamá luego, muchos años después, me lo contó y me dijo, es que me hacías ir a comprar cada libro, que de verdad, ¿no? Pero lo recuerdo muy bien, que justo, particularmente los diarios, yo creo que a mí siempre me han gustado leer diarios. ¿Y de ella en particular por qué? O sea, ¿dónde fue la conexión? Había una cantante que me gustaba mucho cuando era niña y en una canción hablaba de Anaïs Nin y Ok. Henry Miller, y entonces yo dije, pues quiero leer a Anaïs Nin. Y así fue. ¿Cuántos que años empecé. tenía? Pues yo habré tenido como unos 11, 12, ¿no? Y tiene de todo tipo de diarios. Tiene unos diarios muy fuertes y tiene la época más juvenil que bueno, también son muy, muy interesantes. ¿Y cómo fue evolucionando en la adolescencia este placer por la bueno, lectura? No, a mí la verdad que me daba mucho como confort leer, estar en mi casa, ¿no? Descubrir historias que de otra manera no tendría yo cerca. Llegué a ser, en algún momento sentía que era más madura de lo que realmente era, ¿no? Por lo que leía. Pero bueno, o sea, eso siempre se complementó mucho con el cine, ¿no? Entonces era yo muy cinéfila y la literatura era como ese otro espacio que me hacía soñar, todavía más a veces que el cine, ¿no? Bien, bien, bien. O sea, la mejor combinación, así como muy a la Herzog, ¿no? Read, read, read. Sí. Que se acumule, ¿no? Que se ¿Y tú, acumule. Fer? Pues creo que eso es algo que compartimos, el amor por los libros. Siendo yo de Guanajuato, el cine para mí llegó tarde, porque cuando era yo chica no había cines en Guanajuato. A veces se abrían los cines viejos cuando había una película muy grande que llegaba, pero en realidad no había salas de cine, había piratería y había videoclubs. Y los libros siempre fueron esa puerta de acceso al mundo, que no era Guanajuato bellísimo y que siempre me sentiré guanajuatense, pero que por otro lado pues era una ciudad chiquita, entonces era, pues sí, la ventana, los libros eran la ventana al mundo, y esos sí eran más fáciles de conseguir. ¿Y recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? No sé si el primer, pero mira, justo este que traigo fue, yo creo que uno de los libros con los que aprendí a leer. Muy bien, pues ¿qué? Pues vamos a empezar entonces con el primer libro de Yuzo Otsuka, Sujo y el caballo blanco. Ese libro que trae. Y esta es la copia original, o sea, ese es el que tú tenías de niña. No, ese se lo regalé a una prima que en realidad es como mi hermana. Ella tiene niños chiquitos, vive en Alemania, entonces ella tiene esa copia y esta recién me la regaló Astrid. Muy bien, ¿y la encontraron qué? ¿Dónde la encontraron? Usada. Sí, En pero internet usada. en internet, muy bien. Sí, de hecho por ahí hay unos rayones de algún niño que fue dueño de ese libro. Qué hermoso es tener libros, ¿no? Sí, Viejos sí, de sí. verdad. Es padrísimo. ¿No? O sea, es como que energéticamente cargan con la vida y uno no sabe más. Eso y la ropa, ¿no? Siempre me ha impresionado Sí. cómo carga la vida y la existencia de quienes precedieron. Y a ver, ¿y este cuento qué nos puedes decir al respecto? Pues es la historia de un niño que se llama Sujo, es un pastor en las estepas de Mongolia que se encuentra con un caballo, se convierte en su mejor amigo. Y bueno, es un libro muy triste porque es un caballo hermosísimo, Sujo es de una familia pues muy modesta y va a correr una carrera.
y en esa carrera prometían que quien la ganara se iba a casar con la hija del gobernador. Entonces va Sujo a correr la carrera, pero creo que eso mejor dejaré que lo leas. Exacto, a ver. Pues entonces, si me permiten, digo, vamos a enseñar también las ilustraciones que están muy lindas, muy, muy bellas. Ahí las agarran. Sí. Sí, las ilustraciones son bellísimas. Qué maravilla, la verdad, esta época de la infancia, donde sí no existía el filtro de la crítica o del juicio, ¿no? O sea, hay una sensación muy cercana de cuando uno recuerda esos libros y las ilustraciones sobre todo, y cómo sí van formando parte de tu carácter y de quién eres. ¿Ustedes sienten que estas lecturas, si no hubieran estado cerca, serían ustedes otras personas? No, totalmente. Yo en el que traigo, para mí ese me marca totalmente. Hasta la fecha no lo puedo dejar atrás. Muy bien, pues a ver, vamos a leer entonces un fragmento de Sujo y el caballo blanco. El gobernador del distrito había declarado que se llevaría a cabo una gran carrera en la ciudad. Como premio, el ganador podría casarse con la hija del gobernador. Cuando los compañeros de Sujo escucharon la noticia, le insistieron para que participara en la carrera. Con un caballo tan bueno, ¿por qué no lo intentas?, le dijeron sus amigos. Así que Sujo montó en su adorado caballo blanco y emprendió el galope a través de las anchas estepas, hacia la ciudad del gobernador. Una multitud de espectadores se hallaba reunida en el campo donde se celebraría la carrera. Bajo una enorme tienda, al lado de la pista de carreras, estaba sentado el gobernador gordo y ricamente vestido, rodeado de sus guardias y de otros nobles que eran sus invitados. De todo el país habían venido atrevidos jinetes a competir en la carrera. Se dio la señal de arranque, todos a una restallaron sus fuetes y arrancaron. La carrera había comenzado. Los caballos corrían tan rápido como pájaros en vuelo. Desde el principio, un caballo blanco llevaba la delantera. Era el de Sujo. El caballo blanco ha ganado, proclamó el gobernador. Tráiganme a su jinete. Pero cuando lo presentaron ante el gobernador, este se dio cuenta de que era solo un pobre pastor. De inmediato olvidó su promesa de convertir al ganador en su yerno. Te daré 3 monedas de plata, gruñó, y me dejarás a tu caballo blanco. Sujo miró fijamente al gobernador y contestó con furia. Vine aquí a participar en una carrera, no a vender carne de caballo. Mendigo insolente, no eres más que un pobre pastor y te atreves a responderme, gritó el gobernador. Guardias, denle una paliza a este gusano y échenlo fuera. Los guardias se apresuraron a obedecer las órdenes de su amo. Apalearon y patearon a Sujo y lo dejaron tirado e inconsciente. El gobernador llamó a sus hombres y abandonó altivamente el campo de carreras, llevándose el caballo blanco. Sujo fue rescatado y llevado a su casa por uno de sus camaradas que había venido a presenciar la carrera. Sujo tenía el cuerpo inflamado y cubierto de cortadas y moretones. Su abuela lo atendió con esmero y cariño, sin dejarlo ni un momento. Poco a poco, sus cuidados sanaron las heridas de Sujo, pero nada podía sanar el dolor de su corazón. Le habían arrebatado a su caballo blanco. ¿Qué había pasado con su caballo? ¿Qué estaría haciendo? Sujo no podía pensar en otra cosa. Mientras tanto, el gobernador estaba encantado de haber conseguido un caballo tan veloz y gallardo. Con lo arrogante que era, apenas podía esperar la ocasión de exhibirlo ante los demás nobles. Y un día los invitó a un gran banquete. En el apogeo de la fiesta, sus guardias presentaron al caballo ricamente enjaezado y ensillado, como corresponde a la montura de un gran señor. El gobernador quería montar el caballo allí mismo para que lo admiraran sus invitados. Se afianzó sobre la silla, pero sucedió algo inesperado. Súbitamente el caballo empezó a reparar y a encabritarse y arrojó al gobernador al suelo. Zafando las riendas de las manos del gobernador, el caballo se lanzó al galope a través de la ruidosa multitud, tan veloz como el viento de las estepas. El gobernador trató con dificultad de ponerse de pie. ¡Rápido!, vociferó, ¡rápido! ¡Persigan ese animal! Si no lo pueden alcanzar, tomen los arcos y dispárenle, que no escape vivo. Los guardias tensaron las cuerdas de sus arcos y una nube de flechas silbó por el aire persiguiendo al caballo que huía. Una tras otra las flechas se clavaron en los flancos del caballo, pero él siguió corriendo.
Aquella noche, cuando Sujo estaba casi dormido, escuchó un ruido inesperado fuera del yurt. ¿Quién está allí?, gritó. No hubo respuesta. Solo se escuchó el mismo ruido. La abuela salió a ver. ¡Es el caballo! ¡Es nuestro caballo blanco!, gritó. Sujo brincó de la cama y salió apresuradamente. Era sin duda su caballo blanco, tembloroso por las numerosas flechas que traía clavadas y escurriendo sudor por todo el cuerpo. A pesar de las crueles heridas que le habían abierto las flechas, el caballo había seguido galopando sin detenerse hasta encontrarse a salvo con su joven y amado dueño. Sujo se hallaba ante una amarga tarea. Apretó los dientes y arrancó las flechas de los flancos del caballo, una a una. Las heridas empezaron a sangrar. ¡Caballo blanco! ¡Mi caballito blanco, no me dejes solo otra vez, no te mueras! Pero el caballo se fue debilitando poco a poco y desapareció el brillo de sus grandes ojos. Murió a la mañana siguiente. Bueno, es un cuento muy dramático para un niño, ¿no? O sea, cuéntame más de tu conexión. Digo, no sabemos, tendríamos que leer el cuento completo para saber el final, ¿o quieres compartirnos? Sí, es muy triste. Llega este caballo en sueños y le dice a Sujo que con sus huesos haga un instrumento. Y entonces es una leyenda sobre el origen de este instrumento de cuerdas típico de Mongolia. Y que es con los huesos de este caballo amado de Sujo. Qué lindo, la verdad sí es muy, muy, muy fuerte. Y bueno, la gente pues también tiene que saber que estarán por estrenar una película que justamente ustedes decidieron titular como Sujo. ¿Cuál es la conexión entre este cuento y el trabajo de ustedes como directoras ahí? Bueno, cuando nos conocimos, en ese momento tan maravilloso cuando uno le cuenta a la otra persona todo lo que sabe y ama y demás, me contó de este cuento y no tenía ella el cuento porque ya lo había regalado y me lo contó de memoria. Y Fer es una excelente narradora oral, es una cosa, o sea, le puedes dar 2 elementos y ella te puede contar un cuento para dormir, ¿no? Entonces me contó Sujo y se me hizo durísimo y me fascinó. Y cuando estábamos preparando esta película, estábamos pensando en contar la historia de un huérfano del narco. De inmediato dije, el nombre debiera ser Sujo. Y bueno, ya le pregunté a Fer si le parecía apropiado, ¿no? Porque en ese momento la iba a dirigir yo, ¿no? Y ella muy generosamente dijo que por supuesto que ella le daba mucha felicidad que se llamara así. Sí, bueno, el espíritu de la película ya lo verán ustedes, o sea, sí tiene flechas marcadas en el alma, ¿no? De manera trascendental y muy dolorosa, pero al mismo tiempo, pues eso, cómo, de qué manera, ¿no? A partir de lo tanático, de repente se recupera la vida, se recupera la música, ¿no? Se logra generar algo y su película tiene mucho de eso. Qué buena conectividad. Y pues el segundo libro, ahora que este es tuyo, de Astrid, se trata de una novela del escritor inglés Thomas Hardy, que se llama Youth, el Oscuro. Él era un experto de dejar las historias como siempre en un momento muy álgido, ¿no? De hecho, hay un término que ahorita no recuerdo, que es acuñado realmente por una novela, el cliffhanger. De hecho, ese concepto de cliffhanger, en una novela de él, un personaje literalmente se queda colgado de un precipicio. Y de ahí viene el concepto. Y de ahí viene ese concepto. Entonces él era un escritor que se hizo pues adinerado y famoso por dejar sus novelas por entregas. Como muy naturalista, estaba en la corriente del naturalismo. Y este libro es muy importante porque, si mal no recuerdo, fue por 1912 que publica este libro y fue un escándalo en la iglesia y lo quemaron públicamente en Inglaterra y esta fue su última novela. ¿A él lo quemaron? No, el libro. Ya no era época de... Sí, bueno, de después siguieron, sí. pero no, todavía no era época. Ya no era época. Y bueno, este libro lo que habla es del determinismo social, ¿no? Yo siento que es un tratado acerca del determinismo. Cuando lo leí muy chica, por casualidad. Mi mamá tenía un novio de infancia, ¿no? Que vivía en Estados Unidos, y mi mamá le dijo que me empezaba a gustar, que me gustaba mucho leer, y entonces él me mandó esta novela.
Yo no sé si él esperaba que la leyera en ese momento, porque está gorda, ¿no? Está grandota, y la leí, me acuerdo que, pues sí, me cambió totalmente la forma de pensar. Creo que seguramente no era a lo mejor una lectura para la edad que tenía, en ese momento tenía yo 13, 14, pero me impactó muchísimo, ¿no? Y lo que más me llegó es esta condición que tenemos los seres humanos de que parece que no podemos salir de nuestras circunstancias, ¿no? Y este es un joven que su sueño es convertirse en universitario, pero en realidad su origen es de un origen humilde, ¿no? Y todo lo que está alrededor lo lleva a convertirse en un obrero, ¿no? Muy bien, la convergencia entre cine y literatura, ¿no? Me encanta, me parece fascinante. Pues vamos a leer entonces un fragmento de Jude el Oscuro. Durante muchos días, aprovechando las ocasiones en que pasaba por delante, frecuentó los claustros y los patios de los colegios, sorprendido por el eco profano de sus propios pasos, enérgicos como golpes de martillo. El espíritu de Christminster, como se le ha llamado, le iba invadiendo cada vez más, hasta que llegó un momento en que seguramente conocía los edificios material, artística e históricamente mejor que cualquiera de sus moradores. Ahora que se hallaba Jude en el lugar por el que tanto había suspirado, se daba cuenta realmente de lo lejos que estaba del objeto de sus anhelos. Solo un muro le separaba de aquellos jóvenes de su misma edad, con los que compartía las mismas inquietudes intelectuales. Jóvenes que no tenían nada que hacer de la mañana a la noche, sino leer, tomar notas, estudiar y asimilar. Un muro nada más, pero ¿qué muro? Cada día, cada hora, cuando iba en busca de trabajo, los veía ir y venir. Se rozaba con ellos, oía sus voces, observaba sus gestos. Las conversaciones de algunos de aspecto más intelectual resultaban a menudo asombrosamente semejantes a sus propios pensamientos, debido a los estudios que había hecho antes de venir a la ciudad. Sin embargo, se sentía tan lejos de ellos como si se encontrara en las antípodas, y por supuesto lo estaba. Él no era más que un trabajador de blusa blanca y polvo de piedra en las arrugas de la ropa. Y al cruzar por en medio de ellos ni siquiera le veían o le oían, sino más bien miraban a través de él, como si fuese de cristal, a algún compañero del otro lado. Fueran lo que fuesen ellos para Jude, él, en cambio, carecía de consistencia para ellos. Y no obstante, había pensado siempre que al venir aquí estaría muy cerca de sus vidas. ¿Qué opinan ustedes del rezago académico que de repente existe en países como el nuestro? Y que tiene que ver con la lectura y que tiene que ver, es decir, ustedes están en contacto, por ejemplo, con infancias, con juventudes en este momento. ¿Qué opinan de...? Híjole, es que bueno, creo que ha sido una de las problemáticas que más nos han puesto a pensar en los últimos años y bueno, Sujo trata un poco de eso, ¿no? La educación no se trata de tener un diploma, no se trata de ganar capacidades, sino de a través de la posibilidad de la reflexión lograr ser quien eres. Y yo creo que eso es la falta de educación, eso es lo que niega, la posibilidad de un camino de acceso para alcanzar a ser aquello que en realidad eres. Sí, que inclusive es increíble cómo con el paso de los años muchas cosas han evolucionado, pero el mismo sistema educativo y la forma en que se transmite, ¿no?, la información y la educación sí parece caduco en muchos sentidos. Claro, ¿Qué conectividad existe con eso? Es decir, ¿qué sucede en la novela después? En la novela él se enamora de una prima segunda, ¿no? Una mujer también aparentemente muy independiente, intelectual, también con aspiraciones universitarias, y empiezan una relación que termina por no culminar en matrimonio. De hecho, ese es el motivo por el cual queman la novela públicamente. Y entonces es una reflexión desde los dos flancos. Por un lado, él haber perdido la oportunidad de convertirse en universitario porque era imposible, porque era un hombre pobre, y por otro lado, una relación que no culminó en matrimonio, ¿no? Entonces, es una tragedia, al final, el final es muy triste, ¿no? O sea, esta es una novela que reflexiona sobre el determinismo y dice que sí estamos determinados por las condiciones de nuestra vida. ¿Y la parte oscura de Jude a qué se refiere? O sea, ¿por qué el oscuro?
él tiene una visión pesimista de la vida, eso es cierto, ¿no? Entonces, Ok. por ejemplo, hay una escena muy bella que es de las escenas más fuertes del libro, donde él tiene aspiraciones también de convertirse en poeta, un poco por eso quiere la universidad. Tiene un espíritu de poeta. Entonces, el escritor lo plantea en un punto de su vida antes de que llegue a Christminster, que es como una especie de Oxford, ¿no? Y le toca matar puercos. Entonces hace esa reflexión de el poeta tiene que degollar a un puerco, ¿no? Entonces su visión es totalmente pesimista, ¿no? O sea, la verdad, y eso lo comparto desgraciadamente, yo creo que de leer todos los libros de Hardy, tengo yo una visión bastante pesimista del mundo, pero bueno, es un libro muy profundo y habla también de esa incapacidad del personaje principal de realmente darse cuenta que no es culpa de él el no lograr llegar ahí, sino que son las circunstancias las que en muchos casos se lo impiden, ¿no? ¿Qué otro libro recomendarías de él? Mira, otro muy famoso que a mí me gusta mucho es Tess de los D'Urbervilles, que es también un libro muy, muy fuerte. Yo digo que con él no puedes fallar, porque además es un excelente narrador. Eso que te digo que él era como Dickens por entregas, hace que sus lecturas sean además muy emocionantes, ¿no? Nada más que sí, efectivamente es muy, muy pesimista, ¿no? Pues bien, con esta recomendación vamos a cerrar este bloque. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Lémelo. Y pues estamos de vuelta aquí en Lémelo con nuestras invitadas, directoras de cine, de películas importantísimas como Sin Señas Particulares, ¿verdad? Fernanda, Astrid. Pues vamos a continuar entonces con la lectura y quiero que me platiquen un poco más sobre los procesos que llevan a cabo al momento de escribir sus guiones. Me imagino que siempre están vinculados con otro tipo de lecturas. Tienen un marco referencial de decir, este es un trabajo que vamos a hacer sobre, ¿no? sobre estas lecturas en particular. ¿Se va modificando con el proceso? ¿Qué cosas han descubierto que se vinculan entre la literatura y el cine? Cuéntame un poquito sobre eso. Híjole, creo que es a través de lo no racional, de lo emotivo y casi que lo no consciente. Pues las lecturas o todo lo que amas y te apasiona llega sin que lo estés forzando. Es como que si acaso lo puedes convocar, pero no lo puedes agarrar y sí, forzado, ¿no? En el caso de Sujo fue un sueño, ¿no? Lo primero que... Sí, la imagen del caballo. Sí, la imagen del caballo. Y a partir de ahí, pues todas aquellas cosas que te inquietan y que te van remitiendo, en este caso, pues sí, indudablemente Judo el Oscuro, y en el primer tratamiento que hizo Astrid, tenía esa discusión del determinismo, pero rompiendo justamente el determinismo, o por lo menos abriendo la posibilidad de que hubiera otra alternativa. Pero creo que es, sí, de manera inconsciente. En particular, ¿qué otros procesos, por ejemplo, con sus otras películas, qué novelas influyeron en Sin Señas Particulares, por ejemplo? Muchísimo de Javier Valdés. Okay. Yo creo que muchísimo de Javier Valdés. No novelas, más como crónica, pero sí, Javier Valdés, cuando no me acuerdo exactamente cómo fue que lo empecé a leer, pero me acuerdo que fue de esos hallazgos que inmediatamente le di el libro a Fe y le dije, tienes que leerlo, porque será siempre recordado como uno de los más grandes periodistas del país, pero yo creo que en algún punto también tendría que reconocérsele la pluma, ¿no? Que era también un gran escritor. Y con una humanidad que creo que para Fer y para mí sí nos hizo todo el sentido, ¿no? ¿Se especializaba específicamente en temas de violencia, narcotráfico? Sí, Javier Valdés fue un periodista, ¿no? que trabajó en Río 12, si mal no sé si hasta fundador de Río 12 habrá sido. Sí. Habló sobre el narcotráfico, ¿no? La verdad es que su trabajo es amplísimo de décadas, ¿no? Fue además una institución para otros periodistas. Y bueno, pues trágicamente fue asesinado por el crimen organizado en 2017. Entonces, bueno. Sí, yo creo que de lo que tiene más relevante Javier es que no juzga y se pone en los zapatos de cada uno de los personajes que está narrando, que no son personajes ficticios además, sino vienen justamente de testimonios.
Y un poco también se conecta con esto de eso del determinismo, es decir, todos somos resultado del mundo en el que nos movemos, en el que vivimos, de las circunstancias de nuestras vidas, del contexto histórico en el que estamos. Entonces, por eso creo que la forma en la que él escribe es desde una humanidad enorme, que yo creo que solamente un gran escritor puede tener. Entonces, puede narrar, por ejemplo, la historia de una víctima, ¿no? En términos de alguien que fue una víctima colateral, que estuvo en un lugar donde sucedió a lo mejor una balacera, pero también puede contar la historia del chavo que quería unos tenis y por los tenis se metió de halcón, ¿no? Y las consecuencias que trajo, ¿no? A lo mejor consecuencias que no en todas las historias pues son negativas, ¿no? Es decir, a lo mejor logró hacer el jale que tenía que hacer y luego tuvo una vida larga, ¿no? O sea, tiene de todo. Y casos, también tiene un libro que a mí se me hace fundamental, que es el de los huérfanos del narco, que fue el primero que pone en el panorama que es una crisis terrible la que está viviendo el país, ya desde esa época que escribió el libro de orfandad, ¿no? Producto de la violencia. Y en esta ocasión nos traes en particular Mala Hierba, La vida bajo el narco. ¿Qué nos puedes decir en particular de este libro? Mira, quería yo traer Levantones, que ese fue el primero que leí, pero no lo encontré. Y yo sé que el cuento que inicia Levantones estaba en Mala Hierba. Entonces, Mala Hierba también es maravilloso, pero bueno, lo traigo porque contiene este libro de La Divina, que un poco inspiró al personaje que tenemos en Sujo, de la tía, ¿no? Y bueno, para mí fue muy especial encontrar Levantones por primera vez. Como te dije, me cimbró. Entonces, por eso. Bueno, y otra cosa curiosa, ahí veo que está mordido el libro por una de mis perritas que se llama Coco. Que eso, bueno, eso también. La materialidad de los libros a mí me sigue impresionando, ¿no? Porque uno va sintiendo las texturas y cada libro tiene su propia historia. Así es. Entonces, bueno, esto ya tiene... Historia. hasta hay un momento donde parece que es, ¿no? Como parte de la violencia Es la del libro, violencia parte de del Coco. diseño, exacto. Pues vamos a leer entonces un fragmento. Claro. Este cuento que se llama Adivina. Las cartas estaban sobre la mesa. La mujer le dijo a la joven aquella que avisara, que les iban a caer los guachos, que sacaran de ahí toda la marihuana y las armas porque les iban a catear la propiedad. Aquella se levantó en chinga, tomó el teléfono y pasó el recado, sin creérsela mucho. Los que le contestaron procedieron. A los minutos el lugar se había llenado de militares que buscaban droga y armas de fuego en todas las habitaciones. El dueño de la casa mandó por la adivina. 2 hombres la estaban esperando afuera de su consultorio. Le preguntaron si era ella. Vente con nosotros. Les contestó que estaba bien, pero que le permitieran avisar. Habló con alguien, me llevan, y no sé a dónde. Llegaron a una casa grande. Una niña de 14 años se esmeraba en aspirar las rayas de polvo y apagar la sed con una cerveza. 2 hombres tomaban bucanas. Otros 2 la vigilaban. Había una cocina y un comedor que nadie limpiaba y un refri lleno de desperdicios. Otros 2 hombres con armas a la cintura la condujeron hasta el jefe. Con voz de trapo le preguntó quién le había avisado del operativo de los militares. Ella le respondió que nadie, que ella se dedicaba a leer las cartas. Era un hombre de unos 50 años, moreno, alto y algo voluminoso. La miraba como queriendo esculcarla, como asomándose a esa voz pausada y a esos ojos que no lo esquivaban. Una y otra vez las mismas preguntas, 15 veces. Les dijo a los pistoleros, llévensela y al ratito me la traen. Los hombres la sentaron en la sala. Muy cerca tenía 2 armas cortas y pensó, si las agarro y les disparo me llevo 1 o 2, pero aquí voy a quedar. La pensó mucho y poco. Otros 2 matones jugaban baraja. Uno más la veía a ratos vigilante. Se levantó, estaba ansiosa y tenía que hacer algo. Caminó con soltura hacia la cocina, limpió todo como si fuera de ella y preparó chicharrón ranchero, frijoles y machaca. Calentó tortillas. El olor convocó a la niña que aspiraba rayas de polvo, a los 4 pistoleros y al jefe. «Qué bien guisa, oiga». Ella respondió con un tenue gracias. Unos comieron en la sala, otros en la cocina y el jefe arriba en la recámara. Volvieron a llevarla. «¿Cómo supiste? ¿Para quién trabajas? ¿Quién te avisó?»
Nadie, repitió ella otras 10 veces. El jefe miró a los matones aquellos y les ordenó, compren gasolina y quémenla. Ella le dijo, ¿por qué si no he hecho nada? Si hasta le ayudé. En eso llegó la joven a la que ella le había leído las cartas. Era mujer del jefe. Supo lo que pasaba y se encerró a pelear a gritos con el patrón. Se escuchaban mentadas y chingados y puta madre por todos lados. La joven salió echando madres y les ordenó a los guardaespaldas que la llevaran a su casa. Ellos voltearon a ver al patrón y este asintió con la cabeza. No te van a hacer nada estos pendejos, le dijo a la mujer al oído. Ella traía todavía el sismo en la panza y las piernas. Aquellos le cerraron el paso a un taxi, le aventaron 500 pesos y le gritaron, déjela donde ella quiera. El conductor se espantó y no sabía para dónde conducir. Así no puedo, oiga, no puedo manejar. Nervioso interceptó a un colega, le dio el billete y le encargó a la pasajera. Eran las 4 de la mañana. Frente a su casa, la mujer soltó el llanto. Resucitó. Sí que yo nunca lo he leído y la verdad es que me da ahora una profunda curiosidad porque sí es como una sublimación de la realidad, ¿no? En donde deja ver realmente las sutilezas de lo que sucede, porque hemos estado acostumbrados últimamente ya también, ¿no? a las narrativas de la violencia que parecen copia y olvidamos justamente los pequeños detalles que hacen que la vida realmente vuelva a adquirir sentido y que es algo que tendríamos que tener como conciencia social en este momento para pues ir en contra de este acoplamiento tan plácido que tenemos con respecto al, ¿no? Que las cosas suceden así y nunca van a cambiar. Y me parece una forma muy, muy interesante de escribir, ¿no? Sí, luego es de esos escritores que parece que te dan un golpe en la cara, la forma en la que escribe, ¿no? Es muy especial. Y estos son puros cuentos, sí. Son puros cuentos, sí, son crónicas de distintos personajes relacionados. Ahora, con todo esto que ustedes leen, que a final de cuentas sí es un interés real en temas tan escabrosos, temas tan dolorosos, ¿qué tienen otras lecturas para compensar? No, me da mucha curiosidad saber, es decir, o esa es la línea que a ustedes les gusta. Cuéntanos. Pues yo tengo una lista todavía grande de novelas o crónicas, ensayos escritos por novelistas lesbianas. Okay. Y porque es una literatura poco visible. Totalmente. Muy poco visible. Y en Latinoamérica hay muy poco. Y eso, a ver, ¿puedes mencionar algunas autoras? Estaría muy interesante. Mira, recientemente justo Sandra Lorenzano me regaló una novela que se llama En breve cárcel. Okay. De Silvia Molloy. Es una novela que durante la dictadura en Argentina, es una novela lésbica, se leyó en fotocopias, porque no era una novela publicada. Entonces, justo las novelas lésbicas o novelas que tenían personajes lésbicos estaban un poco en la clandestinidad. Y seguramente ya en tu cabeza y en tu ser empezó la maquilación de alguna película vinculada con esos temas. De esto creo que no, o sea, sí, no hemos hablado de una adaptación, sino más bien el entender, porque, bueno, como personas de diversidad, nuestras historias en siglos anteriores, déjate siglos, décadas anteriores, estaban totalmente invisibilizadas. Sí. Y en ese sentido, la representación, ya que estamos en ese tema, tú, Astrid, en particular, ¿hay cierta conectividad con cierta literatura? ¿Con cierta literatura lésbica, por ejemplo? Sí. Fíjate que no tanto, curiosamente. Soy más de ver películas lésbicas, no tanto literatura. Muy curioso. Bien. Sí. ¿Y recuerdas alguna película que haya sido adaptación de un libro? Justo la de Desert Hearts, esa es hasta la fecha, siempre cuando estoy con compañeros cineastas que todos nos encanta decir nombres así muy, muy rimbombantes, yo siempre digo esa película porque la puedo ver por lo menos una vez a la semana, la adoro. Se llamó en México 30 minutos más contigo. Pero ¿De qué año es? Es del 86, si mal no recuerdo. Fue la primera película lésbica que tuvo un release amplio. Y además muy interesante porque también la literatura y el cine lésbico, la otra vez estaba viendo un documental sobre de qué manera las películas de vampiras, ¿no? Esta cuestión también del cine gótico y del cine de terror, cómo se vinculaba muchísimo con
la forma de mostrarlas, ¿no? Las disidencias, en Sí. particular del mundo femenino, y pues eso Total. está vinculado totalmente con, ¿no? Con Frankenstein y con Claro, muchísima claro. literatura que provenía de mujeres Sí, sí, sí. no muy arriesgadas en ese sentido. No, sí, bueno, ahora pienso también Carson McCullers, pero bueno, yo era muy de closet, ¿no? Pero bueno, su literatura exuda su homosexualidad. Yo, eso sí puedo decirte, yo leí todo Carson McCullers, que me fascina, pero sí, curiosamente no, Muy ¿eh? bien. Y Fer tiene un listón, ¿no? Me encanta, me encanta. Y me encanta eso de exudar la homosexualidad. Muy bien. Pues con esa imagen nos vamos a un corte y regresamos aquí en Lémelo. No se vayan. Y bien, pues estamos de vuelta aquí en Lémelo, donde hemos estado platicando sobre cine, literatura, procesos creativos con nuestras dos invitadas. Y bueno, pues tenemos el último libro que trajeron y quisiera que nos pusieran en contexto. Se trata de Rambler, una novela de Antonio Calera Grobet. Así que cuéntenme, porque esta es la última lección. Ok, cómo llegamos a él es muy interesante. Días antes del temblor del 2017, invité yo a Fer a un restaurante en el centro, que se llama Hostería La Bota, y antes de traerte la carta te ofrecían unos libros. Yo, que soy más mundana, jamás agarré ningún libro ni nada. Y Fernanda, que es Fernanda, agarró el libro de Rambler, que le gustó, le llamó la atención, y lo compró. Y fue muy curioso porque en esos, que fueron 2 días después, lo estaba terminando y me dijo, me gusta mucho, lo deberías de leer. Y de pronto se viene el temblor del 2017. Y bueno, a todos nos sacudió la vida, ¿no? En distintos niveles. Me pongo a leer algo en internet y me doy cuenta que el mismo escritor de Rambler hizo una columna para El País contando que él había escrito esta novela que habla sobre un hombre que pierde todo en el 85 y se va a vivir a su viejo Rambler, y que era terrible para él pensar que ahora él había perdido todo y que había tenido que regresar a la casa de su madre, ¿no? Entonces le dije a Fer, tienes que leer esto, y sumado a que Fernanda estaba ya enamorada del libro, pues es así que llegamos a Rambler. Y ahorita tengo entendido que están haciendo una adaptación del libro. Sí. Están trabajando en un guión. En un guión, sí. Esto que cuenta Az, la verdad es que nos dejó muy tocadas porque la novela de Rambler, de este hombre que vive en su coche, después le dice Antonio El Cataclismo, de 1985, es una novela que habla sobre, por decirlo de alguna manera, sobre los márgenes del mundo, sobre un personaje que sale de la lógica de la vida cotidiana y se enfrenta con la existencia en su desnudez, con el hecho de estar vivo y dejar de tener sentido. Y al mismo tiempo es una novela que habla sobre la ficción, porque la voz del autor está todo el tiempo presente hablando sobre un personaje que además está basado en un hecho real. No hemos hecho ahorita toda la parte de la investigación de ese personaje, tal vez porque en la misma novela el autor decide no investigarlo y narrar desde la ficción. Entonces, el hecho de que en el 2017 nos encontráramos esta narración de este escritor que había escrito sobre un temblor en el 85 y él mismo se vuelve un damnificado en el 2017, nos permite hablar sobre la ficción, sobre la relación entre lo que narramos, lo que es real, lo que imaginamos y cómo eso que imaginamos impacta también en la realidad. Entonces, vamos a hacer una adaptación, pero incluyendo también esta historia del 2017, que Antonio, que es un bellísimo ser, una bellísima persona, nos permitió también utilizar. Muy bien, pues ahorita hablaremos de esos procesos de adaptación que son muy complicados, ¿no?, de hacer para que se logre a totalidad. Y pues vamos a leer entonces este fragmento de Rambler. Soliloquio del autor 4. El lugar donde se asienta la historia es cosa de menos. El plano físico que retrata la novela es un lugar sin importancia.
Ya he referido que según la nota del periódico que nos informó de la existencia de nuestro personaje, este se estacionó en el sur. En el texto no necesariamente se ubica el lugar preciso. Por lo tanto, podemos decir que es un personaje flotante. O mejor dicho, ya que en realidad el auto no se vuelve a mover de su sitio luego de su exilio, se trata de un personaje destacado pero sin lugar. ¿Por qué? Porque no es la ciudad que vive el lector o el autor. No es quizá una ciudad, digamos, legítima con todas las de la ley. Vamos a la médula. Sabemos que el señor del auto vivió, existió realmente, fue un ser de carne y hueso en México. ¿Y México importa? Relativamente. Importa en cuanto ayude a contener la historia del señor del auto, ya que contar la historia de él es contar la historia de tanta gente que vio su vida truncada, mutilada, tasajeada por el cataclismo. Contar la historia de un sobreviviente que fue dando estertores, que iba agonizando hasta que por fin le llegó el final, es una forma de hablar de los otros que corrieron la misma suerte. Ese retrato es el que importa, el interior y el de tantos otros. Si es aquí en el sur o es en el centro, no importa a nadie. Los humanos nunca sabemos bien por dónde estamos, ¿o sí? Pudiera decirse que pasamos más tiempo dentro de nuestra cabeza que con los pies en la tierra. Estamos, eso sí, sitiados ahí en nuestra cabeza, la mayoría de las veces, o por lo menos eso es lo que creemos. Por lo demás, el afuera del señor del auto fue derribado en el cataclismo. ¿Qué más da el afuera? Ok, y entonces, y así es todo el estilo de la novela. Son como una serie de soliloquios. Son soliloquios y hay fragmentos que hablan, sí narran al hombre del auto y su vida y dan retazos del pasado, pero todo es un estilo fragmentado, por decirle de alguna manera, donde la voz del autor está presente y donde la ficción siempre está muy en primer plano. El proceso de reconstrucción a través de la narración. Y el tema en particular del sismo, tanto el 85 como ¿es un tema que surgió en esto o había un interés ya anterior de ustedes? Yo creo que surgió con esto, ¿no? Sí. Porque también lo que es muy interesante de Rambler, y lo hablamos con Antonio, que es brillantísimo, tiene muchos libros, es un gran escritor, nos decía que él le interesaba en ese momento de la novela hacer como una especie de novela como experimental, donde la escritura no terminara con el libro, sino fuera un proceso donde pudiera sumarle a esa escritura, ¿no? Sí, completado por quien lee. Entonces, para nosotras yo creo que es lo que más nos llama la atención, porque en realidad ahorita como está el guión de Rambler, en el proceso en el que estamos, es más una reflexión acerca de la ficción, ¿no? Entonces, estamos narrando un poco, sí, el señor del carro, pero también al que lo escribió y también al lector que lee esta novela, ¿no? Entonces creo que eso es la parte que más nos interesa. Y bueno, por supuesto, después del 2017, pues a todos nos queda, por lo menos de nuestra generación que no nos tocó el temblor del 85, pues sí, se vuelve también un símbolo muy importante de esa inestabilidad que se tiene en la Ciudad de México, ¿no? Es un escritor experimental, es un escritor preocupado por el acto de escribir y pensando por quien lee también. Y eso es muy interesante porque pues ahorita que estamos aquí conversando de libros, los libros no acaban cuando son impresos, sino siguen viviendo cada vez que alguien los abre y los revive y los conversa, ¿no? ¿Cómo hacen un proceso de adaptación? O sea, trabajan, ahorita este guión lo están haciendo entre ambas. Sí. ¿Cómo se organizan? ¿Qué dinámica tiene para escribir? No es como es como cuando empiezas una conversación. Antes así, de hecho, decidíamos quién iba a dirigir, a la que se le ocurría el tema de la conversación. Pero en realidad nuestra conversación es así, a una se le ocurre, obviamente esa que se le ocurrió empieza a devorar todo y a tratar de hacer todo, y luego llega la otra cuando esa primera se cansa, ¿no? A revisar, a redirigir y a entrar en el juego de esa conversación. Entonces, generalmente empezamos así, una empieza a hacer un primer pase, luego llega la otra, transforma ese pase, y luego ya nos vamos a veces, si todo fluye bien, a trabajar a cuatro manos. Y trabajar a cuatro manos es muy padre
porque tiene más que ver con justo el acto de conversar. Entonces, nos vamos sentando, una quita la otra, o sea, es una cuestión de, o sea, quita la otra de sentarse y escribir el acto. O sea, se va como switchando. Nos vamos switchando. O lo hacemos en voz alta, ¿no? Literalmente vamos escribiendo, no tanto, o sea, por supuesto vamos escribiendo en el teclado, pero lo vamos diciendo en voz alta también. ¿Cuál ha sido el proceso que más se ha vuelto complicado al momento de hacer esto, de todos los que han tenido? ¿Cuál será? Complicado. Más Pues a lo complejo, mejor sí, puede ser ajá. Sujo, Sí. porque tuve muchas dudas, tuve varias asesorías y en algunas ocasiones los asesores recomendaban hacer algo que a mí me parecía que iba en contra de lo que yo quería decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde estuvimos más conflictuadas durante una temporada, pero justo por eso es tan bueno estar en equipo, ¿no? Porque en donde tú te pierdes, el otro no pierde la claridad. Entonces, mientras yo estaba atormentada, Fernanda tenía como más claro de que teníamos que seguir con esa idea de que básicamente era el último episodio de Sujo donde él llega a la ciudad, ¿no? ¿Y a ustedes se les han tocado escribir novela? Bueno, yo cuando era niña ese era mi Sí sueño. tenías- Me sí. sentía yo que iba en algún momento a ser una gran escritora, ¿no? Pero pues no sucedió. Y sí, pero sí te ponías a escribir tus Sí, propias claro, me novelas, acuerdo que ¿no? estaba tan loca que en algún momento justo vi que tienen ahí Drácula, pasé a mano el capítulo donde es el viaje no, creo que se llamaba el Trafalgar, el barco donde viene Drácula, y me acuerdo que lo escribí yo, lo copié a mano, así, porque pues no se me hacía padrísimo decir como un escritor, ¿no? Así con su pluma escribe este episodio completo. Yo sí estaba muy enamorada de la figura del escritor. Del escritor. A ver, si escribieras un libro, Fer, ¿de qué escribirías? Híjole, es que ahorita creo que en este momento de mi vida todo lo que escribo creo que es o son mis notas diarias que no tiene ningún valor, sino la experiencia de darme claridad o son cosas para cine. Sí, ahorita no podría pensar en algo como literatura. Y hablando de Sí. cine, o sea, me imagino que también leen muchísimos libros alrededor del tema y del oficio. ¿Recuerdan algo en particular que les haya marcado de libros cinematográficos, de libros sobre cine? Bueno, ahí nos intercambiamos. Ella lee lo lésbico y yo leo los de cine. Exacto. Pero a mí, por ejemplo, el de, pues obviamente el de Hitchcock, que es un libro muy importante. También las conversaciones con Billy Wilder, a mí me gusta mucho Billy Wilder. Pues sí, creo que entre esos dos, ¿no? La historia de cine de Román Gubern a mí me cambió mucho. Me acuerdo cuando me lo regaló ese libro mi papá, un libro así, lo devoré, ¿no? Creo que hay uno que compartimos, bueno, hay dos. Uno primero que cruza mis pasiones por el cine y por los personajes y los escritores y los artistas de diversidad de Hollywood Closet. Ah, el closet Que de ese Hollywood. es el Closet sí. de Hollywood, que son... Sí. Es súper interesante. No sé si ese sigue en impresión, pero bueno, ¿Quién sabe? en librerías Sí, de creo que hay un viejo seguramente. documental que Hay hicieron, un documental ¿no? También, que un hicieron. material de archivo y así. Sí. Ah, claro. Bueno, Casabetes por Casabetes, ese es un librazo. Casabetes, ese es un increíble. librazo, ese a mí Y es me librazo, fascina. ¿no? Es Porque librazo además, y es sí maravilloso libro. Sí. De Caligari a Hitler. Yo creo De que esos Caligari a son Hitler de los también. grandes Siegfried libros Krakauer. sobre cine. Ese es un gran libro, ese es un gran libro. Pero, ¿alguna más que en este espacio ya final quieran compartir con el público? Ay, yo ¿Algún sí. libro así, de esos muy íntimos que solo ustedes mismas saben que lo adoran? Bueno, ahora yo lo he adorado y he estado leyendo más de la autora, nada más que escribe libros larguísimos, pero es una cosa que debían leer, se llama Vuelos, de Olga Tokarczuk, que es una escritora polaca, y no puedo ni describir bien, pero habla sobre los viajes, sobre distintos viajes. Entonces es una novela también muy experimental, donde no necesariamente conecta un capítulo con otro, pero es una experiencia increíble. Entonces, como ahora que nos ha tocado tanto andar en vuelos por la película, yo creo que si uno quiere ir en un avión o algo mientras está en un tren o en donde sea, ese libro es fabuloso, porque justo es eso, el ser humano en tránsito, en todos los aspectos. Es una belleza de libro. Muy bien, muy bien. Es la recomendación de Astrid. A ver, Fer. Dos, Los Anillos de Saturno de Sibal, que creo que es un libro
maravilloso, extraño, está a la mitad entre novela y ensayo. Es la narración de un hombre que va caminando por una región de Inglaterra y mientras va caminando y observando, un poco que va contando la historia de la maldad y la explotación en el mundo, que es muy abstracto de decir, pero lo hace de una manera que es verdaderamente conmovedora e impactante y real. Okay. Y el otro, bueno, en realidad es una escritora más que un libro, es de Svetlana Alexievich, y es una escritora rusa que hace, tal vez un poco como Javier Valdés, que parte del periodismo, pero que cuenta muchísimo más, y son testimonios, tiene uno sobre Chernobyl, en el que está basado la serie de HBO, y hay otro que es muy impactante sobre el fin de la Unión Soviética, que se llama, en español lo tradujeron como El fin de los soviéticos. Y sí. Es, creo que tiene eso, humano, concreto, y sí, es muy especial la literatura que ella hace. Muy bien, pues ha sido un agasajo, de verdad, tenerlos aquí, sobre todo porque se siente inmediatamente el amor profundo y sincero por la literatura y entonces se vuelve un intercambio muy, muy interesante. Les doy las gracias en nombre de la producción porque hayan estado aquí. Mucha suerte para el estreno de Sujo, no se vayan a perder su película, por favor, Sujo, que estará en carteleras próximamente. Y pues gracias. No, gracias, hombre. Al contrario. Y pues nosotros nos vemos en esta temporada de Lémelo con grandes invitados como ustedes ya lo vieron. Así que acuérdense de sintonizarlo por TV UNAM y Canal 22. Yo soy Humberto Busto y de verdad qué gusto poder compartir con ustedes esta noche a través de sus pantallas. Nos vemos pronto.